¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día. Los saluda una vez más su amigo Alfredo Castañeda de Heart and Health Coach. Pues esta vez quiero platicarles un poco de los microinfartos cardiológicos del corazón. Este fin de semana estuvimos platicando con respecto a algunas cosas de salud en la casa de mis suegros. Cuando terminamos el tema me dijo mi esposa, oye, no sería mala idea que hicieras un video con respecto a los microinfartos y ese tipo de cosas, porque hay muchas personas que a lo mejor ya sintieron uno y no sabían qué es lo que estaba pasando, o que a lo mejor están en riesgo de tener alguno por ahí y pues no se han dado cuenta, ¿no? Entonces pues resulta que estábamos platicando de eso y pues un tema nos llevó a otro, ¿no? Y estábamos platicando y les comenté yo, les dije, bueno, déjenme les platico lo que se siente, ¿no? Yo he tenido oportunidad, y no me acuerdo exactamente cuántos han sido, pero por lo menos he tenido 3 microinfartos fuertes que yo he sentido. Cuando yo me hago un electrocardiograma, mi corazón ya se ven varios puntos infartados, ¿no? Cuando tú haces un electrocardiograma, en las ondas que te aparecen ahí en el estudio, te dice básicamente, dependiendo de dónde lo estás leyendo, qué parte del corazón está dañada. Si hubo un infarto, si el infarto es nuevo, o sea, reciente, o es un infarto ya viejo. Entonces te aparece toda esa información en un electrocardiograma. Por eso es muy importante que cada que tengan oportunidad, o si no lo han pensado también, tengan un médico de confianza que tenga experiencia leyendo electrocardiogramas, que tenga el equipo sobre todo, ¿no? Porque hay muchos que ni siquiera lo tienen. Nosotros en nuestro consultorio sí tenemos. Yo dediqué un año de mi vida a estudiar como técnico en electrocardiografía y telemetría cardiológica, precisamente para estudiar ese tipo de resultados, ¿no? En ese tipo de estudios, valga la redundancia. Entonces sí es muy importante porque es la primera línea de defensa que tenemos los que estamos en el área de la salud, para detectar algún problema de corazón, que se puede detectar muy a tiempo cuando lo estás haciendo con un electrocardiograma, o saber, como les digo, si ya hubo algún tipo de problema en un corazoncito ahí, a lo mejor antes, y que la paciente o el paciente no se habían dado cuenta que habían tenido un microinfarto, ¿no? Discúlpenme por el corte, ya saben que me gana la tos. Ya traigo mi oxígeno, pero aún así me empieza a ganar la tos a esta hora ya es un poquito tarde. Entonces, bueno, pues como les digo, yo ya he tenido oportunidad de por lo menos, ahorita que me acuerdo, he tenido por lo menos 3 microinfartos que he sentido fuertes, ¿no? Yo tengo ya muchos años usando nitroglicerina por mi angina de pecho, que es básicamente cuando te duele mucho el corazón, ¿no? Pues te tomas una nitroglicerina sublingual, y eso te beneficia mucho y te ayuda mucho a quitar el dolor en el momento, ¿no? Te ayuda pues a que la sangre fluya con más rapidez, te abre las capilares y todo eso, y pues deja que la sangre fluya con más rapidez, y en el momento hay oxigenación a la zona donde duele, ¿no? Entonces pues el dolor de corazón para mí ha sido una constante ya por muchos años, ¿no? Por lo menos pues 10 años por lo menos, desde que estoy con el diagnóstico nuevo, ¿no? Antes, en algún tiempo antes del trasplante, lo utilicé, pero pero no lo usaba tanto como después del diagnóstico con el que vivo ahora, ¿no? Entonces sí he tenido muchos problemas de dolor de corazón, pero cuando estamos hablando de un microinfarto o de un infarto, es muy muy distinto, ¿no? Desde el momento en que empiezas a sentir como el dolorcito, la incomodidad, es mucho más fuerte. Con el dolor de angina de pecho normal puedes vivir, o sea, te incomoda mucho, te duele hasta la espalda, es un dolor que pasa de un lado a otro básicamente. Pero yo puedo hacer mi día a día sin problema, muchas veces hasta me aguanto, ¿no? Por ejemplo, este fin de semana, simplemente porque se me pasaba o no tenía tiempo, estuve todo el viernes y sábado con dolor, y se me olvidó por completo tomarme la pastilla. Nomás decía, al rato me la tomo, y pues se me pasaron los días, ¿no?
Entonces ese tipo de dolor sí lo puedes sobrellevar, ¿no? No te molesta tanto. Pero la cuestión, por ejemplo, ya de un microinfarto es completamente distinto. El dolor te detiene de lo que estés haciendo. Entonces, les voy a platicar cómo los he vivido yo. Ahora, déjenme aclarar algo muy importante. Los síntomas para un infarto o microinfarto en un hombre son completamente distintos que los síntomas en una mujer. Eso lo voy a aclarar ahorita al final. Déjenme les platico cómo los he sentido yo, cómo los he vivido yo, cómo los he experimentado yo. A lo mejor por ahí encuentran una similitud con algún momento que han pasado ustedes como hombres y a lo mejor hasta como mujeres en algunas de las cosas. Pero normalmente los síntomas en la mujer son muy distintos, muy diferentes, ¿no? Entonces, bueno, las 3 veces por lo menos que recuerdo bien en este momento sucedieron de la misma forma. Fue un momento donde lo primero que empecé a sentir es una especie como de mareo. Es extraño porque no es como que me iba a desmayar, sino más bien como que la sangre simplemente no llegaba a la cabeza, ¿no? Como, en inglés lo conocen como lightheadedness, que es como que sientes la cabeza como muy ligera, ¿no? Entonces más o menos algo así es lo que yo sentía en ese momento. Acto seguido empiezo a sentir como una especie como de punzada directamente en el corazón, primero leve, pero ese dolor empieza como a acrecentarse y es en una zona específica del corazón, no se mueve. Eso es muy importante porque luego cuando te preguntan, te dicen, oye, cuando mueves el brazo, ¿te duele más o te duele menos? Si es así, es un dolor muscular, o sea, de algún músculo del brazo o del pecho, de algo que te lastimaste, ¿no? En el caso de los de los infartos o de los microinfartos es muy distinto, porque aunque muevas el brazo de un lado a otro, el dolor no cede, no empeora, pero simplemente no cede, no se mueve, se mantiene igual. Entonces, una vez que empecé a sentir la punzada, esta punzadita en un lugar específico que no se iba, y estamos hablando de minutos a lo mejor, ¿no? Empecé a sentir en ese momento, y les repito, las 3 veces ha sido igual, exactamente igual. Empecé a sentir como que el dolor corre hacia un lado, normalmente hacia el lado izquierdo, más o menos aquí en esta zona lo empiezas a sentir en la zona del hombro, ¿no? Más o menos. De ahí empieza como a bajar por el lado izquierdo, por el brazo. Y muchas veces lo sientes hasta arriba, como rumbo a la cara, un poquito así como al cachete, ¿no? Después de eso el dolor se hace cada vez más insoportable, ¿no? Hasta que llega un momento que no te puedes mover. Y es en cuestión de minutos. Cuando les digo minutos, estamos hablando de 5 minutos cuando mucho en total, ¿no? Lo que pasa. Malamente yo después de los episodios esos que tuve, pues no fui al hospital, ¿no? Porque honestamente no me gustan mucho los hospitales. No conozco una persona que diga, quiero ir al hospital. Pues yo tampoco, ¿no? Entonces no me gusta mucho. Pero creo que eso me está afectando ahorita por la cuestión de la espera para mi trasplante. Porque desgraciadamente no tengo, pues no hay historial de que haya estado internado yo en los últimos 10 años. Y pues, por un lado que los números no salieron como ellos los querían, y por otro lado, pues que no hay historial de que yo he estado internado en estos últimos 10 años. Muchas veces, como yo me mejoraba con mis tratamientos por fuera, con el apoyo de mi esposa, pues simplemente evitaba la hospitalización. Pero bueno, eso es tema para otra oportunidad. Entonces, después de eso sientes que te vas a desmayar, ¿no? Bueno, al menos yo lo sentí así. Que me iba a desmayar, que me iba a desvanecer. Pierdes la fuerza por completo de todo tu cuerpo. Y para mí siempre empiezan unas náuseas muy fuertes. Náuseas muy fuertes. Si mal no recuerdo, las 3 veces he vomitado. Porque sientes como una especie de alivio en ese momento. Pero quedas agotado completamente y el corazón como adolorido, ¿no? Me quedaba como adolorido el corazón. Entonces, les digo, desafortunadamente no me interné en ninguna de esas ocasiones, ni tampoco me hice estudios, porque pues yo ya sabía lo que había pasado, ¿no? Ya lo identificaba como un microinfarto y dije, pues de todas maneras el corazón está enfermo, se está acabando, es lógico, ¿no? Jamás pensé como a largo plazo lo que estaba haciendo en cuestión de lo del trasplante, pero bueno, a mí me tomaba por lo menos una semana después de cada uno de esos episodios
empezar como a recuperarme poco a poco, a sentirme mejor. Pero toda esa semana te sientes agotado completamente, tus piernas no te responden igual, tu cuerpo no te responde igual y muchas veces no te recuperas, ¿no? La mayor parte del tiempo, si no estás haciendo, por ejemplo, tratamiento de células madres o suplementación específica para el corazón, como por ejemplo con suplementos que te ayuden a la oxigenación del órgano afectado, en este caso el corazón, eh, pues no se regenera como debería, ¿no? Entonces yo siempre me he suplementado mucho, uso muchos aminoácidos, por ejemplo, esenciales, que te ayudan mucho a la oxigenación y te ayudan también a regenerar el corazón. Y las células madres me han ayudado mucho también, entonces creo que por ese lado he podido recuperarme con más rapidez. No sé qué hubiera sido de mí si no hubiera tratado de hacer ese tipo de tratamientos o si no tuviera acceso a ellos. Entonces sí es muy importante que una vez que sientas algo parecido a eso, pues hay que internarse en ese momento, ¿no? Buscar por lo menos el apoyo, como les decía, de un médico que te pueda hacer un electrocardiograma, explicarle qué es lo que acaba de suceder y pues tratar de hacer ese electrocardiograma para ver a ver qué nos dice, ¿no? A ver qué nos arroja el estudio. Y normalmente te va a arrojar que una parte de tu corazón se murió, ¿no? Y ya en un estudio de imagen pues se ve eh, un pedacito del corazón como un puntito en negro, ¿no? Y eso es un microinfarto. En el electrocardiograma, que es mucho más barato y mucho más sencillo de llevar a cabo, pues básicamente se ve una onda pues que está rara, ¿no? Y te avisa por 2 mediciones más o menos exactamente dónde fue. O sea, si fue en la parte de atrás del corazón, en la parte de enfrente del corazón, del lado derecho del corazón, del lado izquierdo del corazón, y te dice exactamente dónde está el daño. Entonces tienes que saberlo leer muy bien para poder diagnosticar de la misma forma que te pueden diagnosticar con un estudio de imagen, pero se puede llevar a cabo. Ahora, hasta donde he leído, normalmente los síntomas son casi iguales en todos los hombres. Puede haber diferencias, variaciones, ¿no? Pero casi siempre sucede de la misma forma. En las mujeres, como les decía, no es así. Normalmente en las mujeres empiezan días antes con una incomodidad como dolor de cabeza, normalmente como en la sien, dicen muchas veces, ¿no? Algunas veces es del lado derecho, algunas veces del lado derecho, perdón, algunas veces del lado izquierdo. Muchas mujeres han dicho que lo que sienten o lo que sintieron antes del episodio fue que tuvieron como una incomodidad en la quijada. Muchas dicen que sentían como un dolor de muela, sin importar si es del lado derecho o del lado izquierdo. Cuando sientes ese dolorcito en la quijada, mujer, normalmente como que empieza a migrar rumbo a la quijada, a la mandíbula, ¿no? Entonces empiezas a sentir como una especie como de incomodidad, pero constante, que no se va, que no desaparece. Algunas han dicho que sí hay dolor de pecho, pero la gran mayoría no siente dolor en el brazo izquierdo, no siente adormecimiento como el hombre, no siente incomodidad. No estoy diciendo por esto que si sientes incomodidad no vayas a que te chequen, ¿no? Pero muchas veces no es por ahí. Tienen ustedes que buscar cosas que no suenen como lo que normalmente le sucede a los hombres. Eso es muy importante que lo vean. Entonces, normalmente busquen problemas así como en la quijada, como en dolor de cabeza, como en las muelas, que sientan un dolor así como incómodo y raro, que no es dolor de muela como tal, pero que sea una incomodidad que simplemente no desaparece. Algunas, como les digo, ha sido básicamente un dolor de cabeza que no se va, y puede tener que ver eso con la presión arterial, por ejemplo. Y acuérdense, ¿no? La presión arterial y la cuestión del colesterol, pues van de la mano, ¿no? Con un infarto, con un microinfarto cardiológico. Entonces sí es importante que consideremos las diferencias entre un hombre y una mujer en la cuestión específica de qué se siente antes de que te vaya a dar un infarto. Entonces, si bien es cierto que he aprendido mucho de ellos, pues definitivamente no lo recomiendo, ¿no? Es bueno que yo sepa cómo se sienten, porque de esa forma les puedo platicar qué se siente y qué esperar antes y después, ¿no? Pero de ahí a que sea recomendable no ir al hospital en cuanto puedan, pues ya se imaginarán. La lógica mía siempre ha sido pisar lo menos posible el hospital,
pero porque yo ya tengo un diagnóstico y de todas formas estoy en constante tratamiento médico, directamente por parte de mi esposa, porque a eso nos dedicamos, y por otro lado porque de todas formas me están checando constantemente los cardiólogos, ¿no? Y a final de cuentas porque mi corazón pues ya está enfermo y estoy esperando trasplante. Mientras más rápido se ponga peor mi situación, más rápido me regalan un corazón nuevo, ¿no? Entonces creo que por ahí venía mi lógica. Entonces, todo esto a final de cuentas te lleva a pensar muchas cosas, ¿no? En mi caso así fue. La última vez desafortunadamente lo viví solo con mi hija. Tenía ella, si mal no recuerdo, 4 años, algo así. Estábamos en un museo viendo una exhibición que tenía muchas ganas de ir a ver yo, y andábamos muy contentos, y en eso empecé a sentir como que ahí venía el problemita, ¿no? Ya lo identifiqué y sí, me puse muy mal, y gracias a Dios alcancé a llegar al carro y nos fuimos a la casa todavía. Ya no quise ir yo a ninguna parte. En retrospectiva, para serles sincero, siento que sí debí de haber ido al hospital, sobre todo considerando que iba mi hija conmigo, pero no quería que ella tuviera ese recuerdo. No quería que tuviera el recuerdo de que estábamos ahí en ese momento en un museo muy contentos, y de ahí correr al hospital. No quería yo que guardara ese recuerdo, porque desgraciadamente nosotros los humanos pues conectamos una cosa con otra y luego le tenemos aversión a las cosas que sentimos que si hacemos eso pues luego pasa esto. Entonces no quería yo que ella tuviera un mal recuerdo pegado a una buena experiencia como la que estábamos pasando. Entonces, más que otra cosa, esa fue la razón por la cual decidí no ir al hospital en ese momento. Aparte de, como les digo, no me gustan mucho los hospitales, ¿no? Los acepto y los entiendo, y me dedico a la salud por opción propia, pero pues estar internado no es lo mío. Pero en fin, espero que esto les sirva de algo. Como les digo, si mal no recuerdo he tenido como 4, pero 3 exactamente es lo que recuerdo en este momento, que sí les puedo asegurar que los he tenido. Y todos han sido después de mucha carga de trabajo, mucha carga de estrés y mucho cansancio físico. Entonces siempre han sido así como que te excedes, esto es lo que te pasa, ¿no? Y lo entiendo y pago las consecuencias, y lo acepto como tal. Pero es algo que podemos evitar todos. Acuérdense siempre, y esto siempre chequenlo con su médico de cabecera. La aspirina de 81 miligramos o de 100 miligramos todos los días es importantísima si ya tienes arriba de 40-45 años, y sobre todo si llevas una vida muy sedentaria, y y si estás en riesgo, ¿no? Si tienes algún vicio, por ejemplo el alcohol, el cigarro, las desveladas, todo ese tipo de cosas, o tu alimentación simplemente no es balanceada o no es de calidad, pues es muy importante, ¿no? Mantener la presión arterial en su nivel adecuado. Y esto no cambia con la edad, es un pleito y una discusión que tengo yo con los pacientes siempre. El fin de semana precisamente lo platicaba con una señora ya mayor, que muchos médicos nos quieren hacer a la idea de que porque somos viejos debemos de tener presión arterial elevada, y no es así. Así tengas 99 años de edad o 102, debes de tener una presión idealmente de 120/80. Si puedes mantenerlo un poquito abajo de eso, pues eso es mucho mejor, ¿no? El colesterol, señores y señoras, hay que mantenerlo siempre bajo de 200, ¿no? Estoy hablando del colesterol malo. Acuérdense que hay HDL y LDL, pero ese es tema para otra ocasión también, ¿no? Entonces el colesterol hay que mantenerlo también muy controlado. Los triglicéridos también. Por lo menos cada 6 meses, si así lo desean, y si pueden, pues un control así como un electrocardiograma junto con su consulta normal de chequeo, ¿no? Así como vamos al dentista cada 6 meses, debemos de por lo menos, y esto sí, si tenemos salud envidiable, por lo menos cada 6 meses hacernos estudios de laboratorio, y controles generales, como les digo. Un electrocardiograma no cuesta más de $25-30 en un médico en la ciudad de Tijuana, por ejemplo, ¿no? Y eso es muy muy importante, es esencial mantener la salud de esa forma. Acuérdense que sale mucho más barato, cuesta mucho más barato practicar la medicina preventiva que estar enfermo y tratar de resolver. Pues los dejo con eso. Dios los bendiga, cuídense mucho, no se vayan sin dar batalla, cuiden su salud, que a final de cuentas es lo único que nos queda. Yo soy su amigo Alfredo Castañeda, y pues nos vemos a la próxima.